Bendiga nuevamente. En la mañana de hoy estuvimos hablando, como continuación del estudio que estamos dando los miércoles, sobre cómo el libro de Génesis es confeccionado, pero verdaderamente vamos a ver la historia detrás de Moisés. Nos vamos a trasladar al libro de Éxodo y mirar un poco de la historia de su nacimiento y cómo transcurrió su vida y qué cosas fueron las que influyeron en la mente de Moisés antes de escribir el libro de Génesis, guiado por el Espíritu Santo. Espero que lo disfruten. Dios les bendiga. Nos da estar en este día. Padre, te damos gracias en esta hora, alabamos y bendecimos tu nombre que siempre será glorificado, Padre. Gracias por el día de hoy, gracias porque nos permite estar en tu casa. Estamos por comenzar nuestra escuela bíblica, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de tu palabra para que podamos aprender más de ella y asimismo, por medio de este aprendizaje, Señor, poder dirigir nuestras vidas hacia ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante los domingos es que la clase de los miércoles, el domingo va a ser una extensión de la clase de los miércoles. Para así nosotros poder profundizar más en lo que estamos hablando. Yo quiero que ustedes vayan al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 1 y dando un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en la semana, el miércoles. Estuvimos compartiendo sobre por qué el libro fue confeccionado y con qué propósito, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que este libro es histórico, completamente histórico, habla de lo que se conoce como la antropología bíblica o escritural, de dónde procede el hombre. Esa información fue tanto para el pueblo hebreo como para nosotros. Ahora bien, estuvimos discutiendo, no sé si se acuerdan, que Dios había creado distintos dominios, había creado 3 dominios, en cada dominio había puesto lo correspondiente a cada dominio. Hablamos, ¿verdad?, que estos dominios eran cielo, mar y tierra. Y en cada dominio él puso ¿qué? Lo pobló ¿con qué? Con animales, aves, peces y animales en la tierra. Y en esos 3 dominios él pone al hombre a que fuera ¿qué? Mayordomo de todo esto. Ahora bien, estuvimos hablando también que el libro se escribió ¿por quién? Por Moisés. Y lo interesante de esto es que la razón principal detrás del libro era que Moisés tuvo que explicarle a este pueblo que Dios había escogido para una misión específica, que era, ¿verdad?, predicar su palabra y traer el mensaje de salvación entre los hombres. La razón principal era para hacerle entender a aquel pueblo que de Dios era toda la creación y lo que habitaba en ella. Estuvimos compartiendo de que era necesario de que esto fuese así, porque esta gente era un pueblo que idólatra. O sea, ellos adoraban muchos dioses, ellos creían en distintos dioses. Habían demasiado de muchos dioses en los que ellos estaban creyendo, y había muchos relatos distintos ¿de qué? De la creación. El Génesis, cuando Moisés lo confecciona o lo escribe, mejor dicho, inspirado por el Espíritu de Dios, ya habían, antes del libro de Génesis, otros relatos que hablaban ¿de qué? De la creación, antes del libro de Génesis, ¿ok? Este libro se escribió después que otras personas, otras religiones, basadas en las creencias sobre otros dioses, confeccionaron cómo el mundo había sido hecho. Entonces, todas estas ideas de cómo el mundo había sido creado estaban tanto en la mente de Moisés como en la mente de ¿quién? Del pueblo hebreo. Moisés, por una sencilla razón, él fue criado ¿dónde? En el palacio de Faraón, y allí no se adoraba a Dios. Amén. Se adoraban distintos dioses, y conforme a estos dioses había un libro que explicaba cómo el mundo había sido creado. Amén. Amén. Él tenía que tocar este punto y dejarlo bien claro, meridianamente claro entre el pueblo, para que entonces el pueblo se pudiera dirigir en un solo Dios. En un solo Dios. Amén. Amén. En un solo Dios. Y nosotros podemos ver verdaderamente lo difícil que se le hizo a Moisés. Amén. Hacer que el pueblo creyera en Jehová.
Y eso nosotros lo vemos después en el Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo, cuando nos empieza a contar las historias de qué, del movimiento del pueblo. Hubo muchos problemas, hubo mucha situación, hubo mucha resistencia por parte del pueblo en creer que qué, en creer en un solo Dios. Misión, necesito atención, oye, por siento y a mí no me gusta hablar de Génesis capítulo 1. Vamos al libro de Génesis capítulo 1 y vamos a ver cómo Moisés empieza a relatarles a este pueblo cómo las cosas se originaron. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el principio, Moisés empieza el libro diciéndoles a ellos, mire, que esto es, estamos refrescando un poquito, ¿verdad? Sobre lo que estuvimos hablando el miércoles. Él les dice a ellos con esta declaración, le está diciendo, mire, toda cualquier cosa que usted tenga en la mente sobre de cómo la tierra fue creada o cómo la tierra fue confeccionada, no es verdad. En el principio, la palabra aquí que nosotros utilizamos es Dios. En la Biblia hebrea es Yahvé. Yahvé. O el gran yo soy, como usted lo quiera ver. Él está diciendo de todos esos dioses que nosotros escuchamos por tanto tiempo, de todos esos dioses que verdaderamente nos enseñaron que tenía que ver con la creación y este tipo de cosas, lamentablemente, y para nuestra buena información y para nuestro beneficio, Dios, Yahvé, fue el único que creó los cielos y la tierra. Es bien interesante cuando usted lee los otros relatos de cómo la tierra es confeccionada, porque cuando usted va a las distintas filosofías de las religiones, y usted estudia distintas religiones del mundo, mucha gente, no, perdónenme, lo estoy diciendo mal, los que confeccionaron estas religiones y sus creencias, muchos de ellos pensaban que el cataclismo que había en la tierra había sido debido a ¿qué? A la guerra entre los dioses. Y esa guerra destruye la tierra. Pero entonces Moisés viene y dice en el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, hay algo bien interesante porque estos dos versículos, para mucha gente, para muchos estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia, teólogos y gente que les gusta, ¿verdad?, ir más allá de donde deben ir, o sea, de donde deben ir, trae unas controversias, y yo les voy a ser sincero, para mí mismo, en un momento dado, se me hizo un poco difícil entender el relato de por qué un Dios de orden, un Dios que todo lo crea en orden, ¿verdad?, que todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, tuviera la necesidad de circundar la tierra, como dice la Biblia, ¿verdad?, y entrar dentro del desorden y el caos que existía. Hay muchas teorías sobre el porqué del caos, ¿oyeron? Mucha gente piensa, y esto es simplemente, ¿verdad?, estoy hablando conforme a los escritos y a los estudios y a las opiniones de otras personas, que hubo una edad preadámica, lo que significa una edad preadámica, que hubo otro tipo de habitantes en la tierra antes del hombre. ¿Por qué se define como edad preadámica? Porque Adán no es un nombre. Adán es el diseño de una creación, distinta posiblemente a la que existía antes. Estas son posibilidades, ¿oyeron? No estoy diciendo que esto garantice esto es lo que los estudiosos hablan. De ahí tratan de justificar el porqué de los gigantes en la tierra. Mucha gente dice que era cuando los ángeles que se rebelaron en contra de Dios vinieron a habitar la tierra. Hay tantas y tantas teorías, pero la realidad que para mí, ¿verdad?, es la idea más importante sobre lo que está sucediendo aquí, es que Moisés les está aclarando a ellos que independientemente de lo que estaba pasando, quien estaba en control de todo era Dios. Hubiera caos o no hubiera caos, hubieran las cosas desordenadas. Ahora, hay que ver también dentro de la cultura hebrea,
y estas culturas con todas estas religiones antiguas, cómo ellos veían todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que entender por qué Moisés escribe lo que escribe, ¿yo? Acuérdense que es inspirado por Dios, pero el hombre está escribiendo. Sí, y el mismo hombre que escribe el libro de Génesis había sido expuesto a otras creencias religiosas antes de encontrarse con el Dios único. O sea, tal vez para nosotros poder entender el libro, tendríamos que entender primero, ver la historia de Moisés y su encuentro con Dios. ¿Me están entendiendo? Porque acuérdense que él está escribiendo este libro después que él se encuentra con Dios. O sea, él relata todas sus experiencias en dónde. En la historia de la humanidad conforme a Dios se la dicta, o como el Espíritu se la revela. Entonces él empieza a hablar de épocas en las que él no vivió. Amén. Amén. Eso es lo interesante de los primeros libros de la Biblia. Moisés no estuvo ahí. ¿Usted nunca había pensado en eso? Moisés no estuvo ahí. So, alguien le está dictando ¿a qué? El relato. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Porque él no estaba. Por lo menos todo lo que sucedió desde el capítulo 1 de Génesis hasta prácticamente, les voy a decir, hasta prácticamente el libro del Éxodo, porque la historia de él comienza ¿en dónde? En el libro de Éxodo. Estamos hablando que posiblemente él está recopilando en el libro de Génesis, yo no bendiga visión, él está recopilando en el libro de Génesis cuántos miles de años de historia. Esto no pasa un día detrás de otro, ¿sabes? Lo que pasa desde el Génesis 1, del capítulo 1, hasta el capítulo 50, el Génesis tiene 50 capítulos, son miles de años de historia, no fueron una semanita. Entonces hay que ver lo interesante de esto, y a mí esto me maravilla muchísimo, o sea, la capacidad educativa que Moisés tenía. Esto fue un hombre educado quien escribe este libro. Pero él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Así que, me están entendiendo, ¿verdad? O sea, pero ven cómo, entonces, especialmente los primeros capítulos, ¿me están entendiendo lo que estoy hablando? Los primeros capítulos de la Biblia son completamente importantes de entender, pero los tenemos que entender desde la perspectiva del hombre que escribe. ¿Ok? Y tenemos que ver que él tiene una experiencia bien distinta posiblemente a los demás. Vamos a hacer un paréntesis y vamos al libro de Éxodo para ver qué es lo que está pasando con Moisés. Pues entonces podemos entender por qué el libro está escrito como está escrito. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo lo que vamos a hacer? Sí, porque él escribe un libro donde él no estaba. Se lo contaron, alguien se lo contó. ¿Quién se lo contó? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo él llega a escribir este libro tan preciso? Pero acuérdense en que dentro de todo lo que él escribe está sucediendo su experiencia personal con Dios. ¿Amén? Amén. Ok, vamos al libro de Éxodo. ¿Cuál de Éxodo? Al primer capítulo. Tengo que hacer este paréntesis porque es necesario. Mire, cuando es por ejemplo, por darles un ejemplo, para que tengan una idea. Y aquí es donde muchas veces la gente que no lee, el que busca leer la Biblia para contradecir, que la Biblia se contradice, te va a ir a los libros, especialmente de los evangelios. ¿Por qué? Porque no están escritos de la misma manera. Anoche en la conferencia, le expliqué eso a un pastor, uno de los pastores que estaba aquí, porque estábamos hablando, ¿verdad? Por darles un buen ejemplo, lo que Isaías 52, 53 dice sobre la muerte de la cruz de Cristo, que mucha gente se afianzan en los milagros y los prodigios, pero realmente, y de hecho Mateo dice para que se cumpliera lo dicho por Isaías, ciertamente, pero ¿cuál es el objetivo de la salvación del hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere salvar? El alma del hombre. Entonces tenemos que entender que la cruz se da por el hecho de que el alma del hombre se salvara. Mateo, cuando lo explica porque lo está explicando el pueblo judío. El evangelio se lo explica al hebreo. Por eso ustedes ven que tiene tantas historias del rey, tantas confecciones, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con
con la herencia de Jesucristo por la línea del rey David, que sería el rey que iba a estar reinando por siempre. Pero cuando tú buscas los otros evangelios te puede dar otro relato, conforme a la explicación que el evangelista o el que escribió hacia el público o la audiencia que lo está escuchando, o la audiencia que iba a tener contacto con estos libros, y no son los mismos. Por eso fue cuando explicamos Mateo 24, que cuando fuimos a Lucas 24, ¿qué pasó? La historia cambiaba en cuanto al rapto, la segunda venida y qué tocaba, dónde, qué. ¿Me están entendiendo? Pues son historias distintas. Ahora que estamos aquí, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? El que escribe el libro de Génesis es ¿quién? Moisés. Moisés. ¿Con qué propósito? ¿Ah? Se le acredita a Moisés. Sí, eso es trivial, pero tiene que haber sido Moisés, porque la idea, Dios es un Dios de orden, y esta es mi opinión. No podía ser cualquier persona que escribiera el libro. Tenía que ser una persona que tuviera ciencia, sabiduría, que fuera hábil en todos los oficios de aquel tiempo, arquitectura y todo este tipo de cosas. Que fuera una persona que conociera la geografía del mundo existente, que pudiera haber estado expuesto a las historias de las naciones y los pueblos, que conociera de las distintas religiones, que se pudiera sentar a comparar todos estos eventos que supuestamente ocurrieron conforme a la visión de otras religiones y poder sentarse a escuchar al Dios verdadero y el Dios verdadero explicarle, mira, este libro no se escribió a lo loco, ¿oyeron? O sea, no piense que esto fue que él se sentó porque no tenía nada que hacer y entró en trance como los espiritistas a copiar a los locos, ¿sabes? Él estudió esto. O sea, Moisés era un tipo bien entendido. Miren si es un tipo bien entendido, que miren la misión que le dieron de sacar un pueblo y correr con ellos 40 años en un desierto y mantener a esa gente tratando de educarlos y tratar de traerlos a la verdad. O sea, tú tienes que tener paciencia, tienes que tener dedicación, realmente tienes que tener una buena conexión con Dios para bregar con gente que eran idólatras, fornicarios, ¿sabes? Todos los pecados existentes estaban ocurriendo en ese pueblo. Por eso es que cuando la ley viene, la ley vino primero ¿para quién? Para el pueblo. O sea, la ley no se hizo para el extranjero. ¿Están entendiendo? La ley no se hace para el extranjero, se hizo para el pueblo que él estaba manejando. Tenía que corregirlos, tenía que llevarlos. Entonces, ahí tú miras las capacidades del hombre que está escribiendo el libro. No sé si me están entendiendo. O sea, no fue cualquier loco que se sentó a escribir. Conocía las costumbres, pastor, del Sí, pueblo también. conocía las culturas, él estaba expuesto, él era un príncipe. La nación egipcia era la nación más grande en aquel tiempo, que subyugaba un montón de naciones por debajo de ellos. ¿Sabes? Y esos reyes se educaban. Ellos sabían de leyes, de política, de economía. ¿Sabes? Esta gente sabían de todo. ¿Sabes? Moisés, ahí, ese era el ambiente que Moisés recibe su educación y su formación. No en balde le dejaron escribir el libro. Porque acuérdense que el libro estaba dirigido ¿para qué? Para dejarle saber a un pueblo quién era quién. El verdadero Dios. Aquí es que empieza la historia. ¿Amén? Pero vamos a ver qué es lo que está detrás de Moisés. Dice Éxodo capítulo 1, ¿verdad? Y dice el capítulo 1, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob, cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántos? 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos ¿en qué? En extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea que el pueblo empezó a coger ¿qué? Fuerza. Los descendientes de los patriarcas, que es como se conoce, se les conoce a ellos como los patriarcas, empiezan a coger fuerza. Posiblemente, y yo no estaba allí, pero para traerle una realidad, cuánta fuerza económica y política ellos tenían en la nación, yo creo que es lo que desenlaza el hecho de que el faraón que venía en turno los quiso subyugar.
Cuando usted lee la historia, déjenme explicarle algo. Usted lee la historia, ellos son descendientes o provienen de lo que se llamaba los semitas, ¿verdad? O el área de Sem, o hijos de Sem. Esta gente son oriundos del área de Babilonia, de lo que era Irán. Esta área de Irak y estas naciones que existían. Y ellos eran pastores, dice la Biblia. Se dedicaban al comercio con ganado y ovejas y este tipo de cosas. Cuando usted estudia la historia de Egipto, usted va a ver que hubo una transición entre dinastías. O sea, dinastía es, por ejemplo, ¿verdad? Pues yo soy un rey y por un periodo de años en la historia, mis hijos y mi descendencia son los que gobiernan. Pero se levanta alguien que le hace frente a quién? A esa dinastía. Y hace otra dinastía nueva. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Y esto es lo que vamos a ver aquí ahora. Hay un cambio de dinastía. Ahora bien, dice la Biblia. ¿Están conmigo? Dice tiranía de los egipcios, ¿ok? Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que dice que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El mismo rey, se dice que él no conocía a José. ¿Qué implica aquí que no conocía a José? José fue príncipe de Egipto. ¿Están entendiendo? Porque a José, cuando José lo libran de la cárcel, conforme el mismo relato bíblico, José pasa a ser ¿quién? El segundo en mando en Egipto. De hecho, José gobernaba todo Egipto. Y él le respondía a ¿quién? Al faraón. Por encima de José no había más que una sola persona, el faraón. El faraón confió tanto y tanto y tanto en José que le dijo, gobiérname la nación. Entra este nuevo rey y dice la historia que hubo una guerra entre la casta o la dinastía de los sacerdotes, ¿ok? En contra de la dinastía a la cual José le servía, porque hay algo bien interesante cuando usted lee la Biblia, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos allí, ¿verdad? Usted va a ver que el faraón que estaba en turno, o el rey en turno que pone a José ¿en qué? Como príncipe y como gobernante, era semita, era hijo de pastores también, y conocían de Dios. Por eso fue que encajaron, independientemente de que las culturas eran distintas, porque estas tribus tienen distintas culturas conforme a sus descendencias, pero usted va a ver que el faraón conocía del poder de Dios y confió, dijo, tú eres un hombre guiado por Dios, yo te voy a dejar la nación. Eso pasa con el sueño, ¿verdad? Pero eran oriundos del misma área. Ahora, esta nueva dinastía que se levanta es la dinastía que empoderaba a los faraones como si fueran Dios en la tierra. Por eso es la actitud de Faraón en contra de Moisés. Estos eran castas sacerdotales, religiosas, ¿me están entendiendo? Eran gente religiosa. Y el que tomaba el trono, ellos seguida lo designaban como hijo de Osiris y hijo de yo no sé quién rayo más allá arriba, y por tal razón él se convertía en un dios en la tierra. Amén. ¿Tienen el escenario? ¿Me están entendiendo? Ok. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Cuando la Biblia dice entonces que este faraón no conocía a José, era que no reconocía su autoridad o no reconocía la dinastía la cual puso a José como príncipe de la tierra. Eso dice, yo no tengo nada que ver con ellos. O sea, nosotros no pertenecemos a esta dinastía. Esto es una era nueva. Y aquí quien mando soy yo. José, que arranque para donde tenga que arrancar. Yo no lo conozco. En ese momento nosotros sabemos que el pueblo no era esclavo. Porque estamos viendo vamos otra vez a la Biblia para que ustedes vean. Y esto, lo que estoy tratando es que ustedes entiendan esto para que entiendan por qué Génesis tiene que ser escrito. ¿Me están entendiendo? Vamos a ver la historia del que escribió el libro. Entiendo yo que es la forma correcta de verlo. Amén. Entonces vamos a ir para atrás y para adelante, pero entendemos a Moisés y después volvemos para atrás. Entonces dice, entre tanto, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ¿saben? Dice,
este versículo lo que implica realmente es que cualquier poder económico, social y político que este pueblo tenía, a él no le importaba. Porque acuérdense que José dejó bien constituido a su pueblo. Y yo no estaba ahí, pero si él era el príncipe de Egipto, usted puede asumir, usted puede dar garantía de que había mucha gente del pueblo hebreo, del pueblo israelita para aquel tiempo, que estaban ¿qué? En posiciones de poder. Eso no es ni que pensar, ¿sabes? No fue José el único. José posicionó a la gente suya dentro del pueblo de Egipto. Aquí es que viene el tranque. Ahora están conmigo. Entonces dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel, versículo 9, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, ¿ok? Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, eso que había en la mente, ¿por qué el faraón está pensando de esa manera? Porque él subió al trono, ¿ok? Él sube al trono por medio de guerra. Ellos sacan la dinastía que estaba antes por medio de la fuerza. Hay un refrán que dice que el que hierro mata, hierro muere, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo más que ellos pueden esperar? Una rebelión. ¿Por qué están esperando una rebelión? Porque los hijos de Israel que están ahí eran producto de ¿qué? De la dinastía que estaba antes de la de él. Si a alguien se le daba con rebelarse, él entendía que en número de personas podían constituir ¿qué? Un ejército mayor que el ejército de la dinastía que estaba gobernando ahora. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Sabes? Eso es lo que está sucediendo históricamente. Pero wow, tú sabes, si alguien se revela, nos fastidiamos porque esta gente son más que nosotros, más multiplíquese los enemigos que vengan con sus ejércitos, nos van a volver a derrocar. ¿Estamos aquí? Eso es lo que está en la mente de esa gente. Por lo menos en la mente de él. ¿Ok? Pregunta. Está todo el mundo callado. Están conmigo, ¿verdad? Ok. Dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, versículo 10, y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de vuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, cuando te dice que se vaya de la tierra, volvemos otra vez a mi teoría, ¿verdad? Que el motor de la nación, económicamente y socialmente, era ¿quién? Los judíos. Y posiblemente a este momento ya estaban bajo esclavitud. Ya estaban siendo encaminados dentro de la presión de la dinastía nueva, del rey nuevo. Estaban poniéndole presión. ¿Por qué? Porque era una forma de suprimirla. Eso es que sucede. Mira lo interesante de lo que está sucediendo aquí, para que entonces podamos entender por qué se escribe el Génesis. Una de las maneras de tú realmente ejercer control sobre un pueblo es socialmente y religiosamente. Si tú puedes controlar el pueblo religiosamente, lo controlaste política, social y económicamente. Porque entonces ellos vienen, y yo estoy asumiendo, ¿vieron? Porque es que uno lee, ¿verdad? Y esto uno tiene que empezar a investigar. O sea, cómo este pueblo, que son descendientes de Jacob, o Israel, que es el nombre que se le pone al último, que venían de una relación con Dios, o un conocimiento de Dios, que su nombre se conocía sobre la tierra, pues eso usted lo sabe cuando estudia la Biblia, termina idolatrando a dioses que no existían. Y entonces, cómo ellos, mire qué cosa, relacionaron mentalmente y espiritualmente esa conexión de esos dioses con una persona que se sentó en un trono y dijo, yo soy Dios sobre la tierra. ¿Qué va a pasar? Le voy a coger miedo y no me atrevo a alzarme en contra de él, porque entiendo que él tiene poderes para destruirnos. ¿Están conmigo? Eso es lo que está pasando. Ellos pensaban que Faraón los podía destruir hasta con mirarlo. Porque entendían que él era un Dios. Y empezaron a trabajarlos, ¿verdad? A meterle miedo con la religión, y a meterle miedo con las leyes, y a oprimirlos. Nadie se atrevía a levantarse en contra de él.
Es bien interesante cuando tú ves cuando Moisés mata al egipcio, que el mismo hebreo compatriota de él fue quien lo delata, por el temor que le tenían a los egipcios. O sea, cuando tú cuentas en número la cantidad de hebreos que había versus los egipcios, ellos pudieron haber arrasado el país completo y haber ganado la guerra y montar un imperio. Y eso es lo que está en la mente del faraón. A veces que esta gente se lo monten aquí, y lo saquen. Y empezaron a ejercer presión psicológica, espiritual, religiosa y social sobre esa gente. Los mantenían aprisionados todo el tiempo. Eso pasa en los gobiernos cuando quieren, las sociedades las marginan, mi hermano, y les quitan beneficios, ¿verdad? Y la gente se va como acomodando en ciertas áreas que no tienen ningún tipo de beneficio, no tienen nada, pero cuando tú cuentas, son más gente, ¿sabes? Hay más cantidad de gente ahí aprisionada que la misma gente que vive libre dentro del sistema, y eso siempre ha existido. ¿Ok? Pregunta, ¿están conmigo? ¿Me están entendiendo? En Hechos 7, 19, como usted está hablando, confirma, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Exacto. Y en aquel... Porque eran más en cantidad. Ajá. Eran más en cantidad. Porque los egipcios, según relata la historia, ¿verdad? Cuando se lee, ellos no compartían con nadie, ellos no socializaban con nadie, ellos mismos instruían, educaban y preparaban a su gente, y entre ellos mismos era que se quedaba el poder y la autoridad. Eso pasa entre todas las naciones, pastora, pero en esta historia de la gente, y eso es cierto lo que tú estás diciendo, lo que quiero que vean es el cambio, porque cuando tú lees la historia de José, y cómo ese faraón, o rey, porque faraón es un título, ¿verdad? Trabajó y aceptó, ¿sabes? A un hebreo. Porque se supone que los hebreos no se contaminaran. Todavía la ley no existía, ¿okay? Como estaba declarada, pero no había ese tipo de racismo entre ellos. Pero, no obstante, tú puedes ver que una de las razones por las que, aparte de que José estaba bendecido por Dios, ¿verdad? Una de las razones que se aceptan era que ellos descendían de la misma tierra. Ellos venían desde la misma cultura. Lo que pasa es que ciertamente cuando la gente se pone en poder y se montan independientemente, y eso nosotros lo vemos en cualquier sitio, nuestras culturas cambian conforme a donde estamos metidos. Y podemos ser puertorriqueños los dos y entonces empezamos con otra cultura de pensamiento. Por ejemplo, aquí hay puertorriqueños que vienen y se americanizan y después no te quieren hablar ni español, no quieren ayudar a nadie. Yo soy americano, o sea, yo no soy puertorriqueño, eso sucede. ¿Sabes? Y no te ayudan. Es más, no se quieren ni conectar contigo, no te quieren hablar ni español. Y esto es lo que pasa con estas tribus, porque acuérdense que en el tiempo de Irak y de estas naciones, ¿verdad? Que son naciones más viejas que las del pueblo de Israel, porque existían ya estas distintas tribus, que es como se llaman, eran tribus nómadas en la tierra y tenían sus propias culturas y tenían sus propias formas de pensar. Eso es lo que usted está viendo, que está sucediendo en esta historia, ¿sabes? Es continuo y es corrido. Aquí hay un tranque de parte de lo que le estoy explicando. Hay una casta original que es social, que era de la tierra, de Egipto. O sea, Egipto, cuando usted lo mira, y cuando usted lee las profecías y lee verdaderamente lo que Dios habla sobre qué es Egipto y quién es Egipto, y qué hace Egipto y qué no deja de ser Egipto. Egipto tenía su propia cultura y su propia mentalidad, ¿sabes? Pero volvemos, hay guerras, hay posesiones, transiciones entre distintas culturas, y aparentemente la cultura original de ellos, que era la religiosa, que era la cultura de ¿qué? De los sacerdotes, que eran los que creían en todos esos dioses, levantan ¿qué? Levantan una guerra en contra de la dinastía que estaba y los vencieron. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. La cuestión fue que los tumbaron. Confirmando lo que usted está hablando y la pastora habló, en Hechos 7:22 dice, y fue enseñado
y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Sí, eso mismo lo dice aquí el libro de Éxodo. Poderoso en sus palabras y obras. Sí, eso mismo lo dice el libro de Éxodo. Hechos saca el relato de Éxodo. Porque Éxodo te lleva ahí en un momento dado, te va a decir eso sobre Moisés también. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. ¿Me están entendiendo? Ok, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ahora bien, dice, ahora pues, eso lo leímos. Entonces, el versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje de Pitón y Ramsés. Las dos ciudades, para que ustedes lo sepan, son dos ciudades religiosas. Pitón y Ramsés eran ciudades religiosas que estaban dedicadas a deidades. Cuando estoy hablando de dedicadas a deidades, estaban dedicadas ¿a qué? A distintos dioses de sus creencias religiosas. Ahora, el proceso de esclavitud del pueblo no fue de la noche a la mañana, ¿vieron? No fueron de la noche a la mañana. Esta gente fueron instruidos. Mire, yo no estaba ahí, a veces la historia no es completa. Cuando la historia secular te cuenta las cosas y tú lo traes a la Biblia, vamos a tener posiblemente un tranque de cómo entender las cosas. Vuelvo y les repito, una forma fácil de subyugar a un pueblo es con religión. Con religión. Y cuando tú miras la historia del pueblo, cuán contaminados estaban religiosamente, eso tú lo sabes en su peregrinaje de los 40 años. Eso tú lo sabes cuando Moisés tiene que escribir Génesis y en el primer versículo decirte que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y punto, ¿sabes? Fue autoritario y directivo así en cuanto a lo que le está comunicando a quién, al pueblo, porque estaban bien contaminados. Una vez yo podía mantenerlos psicológicamente, religiosamente, espiritualmente, como usted quiera, controlado bajo deidades, y el faraón decir, yo soy quien represento estas deidades en la tierra, yo soy Dios en la tierra. Mi hermano, nadie levantaba la mano en contra del faraón. Había miedo religioso. ¿Cómo tú me explicas a mí que casi 2 millones y pico de personas no se pudieron rebelar y tumbarle la cabeza a faraón y a los soldados? Porque había miedo religioso. Y pensaban que faraón era Dios. Ese era el Dios de ellos. ¿Están conmigo? Pero esto fue gradual. ¿Sabes? Someterlos fue gradual. Fue con astucia, ¿sabes? Fue con ingenio, con maquinación. Y ahí es que los van llevando. Ahora dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ellos no tenían miedo. Porque eran más. Eran más. Y dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, ¿verdad? Y esa historia nosotros la conocemos. Ahora bien, vamos a adelantar un poquito y terminamos. Porque necesito que vean el picture de Moisés primero para que entiendan quién escribe el libro. Vamos al versículo 11 del capítulo 2. Pues no voy a entrar en la cuestión del río ni nada de eso, usted lo sabe. Sí, estoy en Éxodo, hija, hace rato. Capítulo 2. Ah, sí, pero no he cambiado, mi amor. Génesis Éxodo 2, dije, vámonos al versículo 11. Dicen, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó que a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Ok? Ahora, cuando tú miras el versículo 10 al versículo 11, ¿qué sucede entre una cosa y la otra? ¿Cómo él se identifica con el pueblo? Es donde la gente han fantaseado en las películas, que si aquel, que si el trapo, que si el paño, que si bendita cosa. O sea, eso no está claro. La historia no te explica realmente y tampoco la Biblia. Nosotros podemos asumir que desde el versículo 10 que dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodijo y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué, ¿verdad? Sabemos que no era su hijo, pero también sabemos que entonces la hija de Faraón lo hizo ¿qué? Lo levantó dentro del conocimiento de egipcio. Okay. Ahora te dice el versículo 11, que es lo que está bien interesante. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Mire, yo les voy a decir una cosa, y, o sea, nosotros tenemos que ser bien
cuando vamos a interpretar lo que estamos leyendo, tenemos que tener mucho cuidado y no estar dejándonos ver por las películas estas de Hollywood que inventan un montón de cosas entre este versículo y el otro. Sencillamente, Dios toca el corazón de Moisés, ¿oyeron? Esto no era que él conocía que estaba conectado con ellos. O sea, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que él vio a sus hermanos, ¿sabe? Acuérdense que quien está escribiendo esto es Moisés. Y ya a este punto que está escribiendo el libro, ya él podía identificar lo que sucedió con él cuando vio el escenario. Pero él no sabía que él era judío. ¿Me estás entendiendo? Pero aquí lo está escribiendo porque es su experiencia. Ya estaba depurado, ya Dios había depurado su mente y su corazón lo suficiente para cuando él se sentara a escribir Génesis y Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico, él entendiera de qué se estaba tratando, especialmente dentro de su descendencia. Las películas de Hollywood afectan mucho nuestro entendimiento de la Biblia, ¿vieron? Mucho, pero mucho. Y dice, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y le dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? O sea, tú le estás hablando a un príncipe de Egipto, tú no estás hablando a cualquier persona. ¿Están entendiendo? ¿Sabes? ¿De dónde esta gente sacan que él no tenía poder ni tenía autoridad? ¿Para qué? Para llamarle la atención. O sea, ¿de dónde esta gente sacan eso? ¿Qué sabían ellos sobre Moisés? Que el mismo Moisés no sabía de sí mismo. Y al principio fue criado por su mamá. ¿Perdóname? Que al principio fue criado por su... Sí, pero él fue criado en el ambiente egipcio. ¿Sabes? Lo que pasa es que de ese versículo se saca de que ella lo llevó a... Nosotros no podemos coger los versículos y dejar que Hollywood nos los explique, ¿verdad? O sea, hay que leer conscientemente lo que la Biblia dice con respecto al crecimiento de él. Ella puede haberlo criado, pero tú créeme, yo te aseguro a ti, que ella estaba siendo supervisada todo el tiempo, porque conforme la historia dice, el próximo para el trono era él. O sea, las películas vienen y nos ponen como el que se sienta en el trono era el hijo de aquel padre que no. O sea, hay una guerra. En ningún sitio dice que era el hermano de él que se sentó al trono. Yo no sé de dónde sacan eso, ¿verdad? Porque la Biblia en ningún sitio, por lo menos yo no he visto eso, que digan que aquel era el hermano que se crió con él, corriendo por los jardines de Egipto y corriendo. No. Eso es Hollywood, que está asumiendo eso. Aquí te hablan de un rey, de un emperador que no conocía a José. O sea, no tenía o no quería reconocer la dinastía anterior porque hubo una guerra. ¿Okay? Y ahí Moisés se monta. ¿Quién es o con qué faraón él tiene los encontronazos? En ningún sitio dice que era el que andaba con él corriendo por ningún sitio. Dice que en un momento dado, ustedes saben que después de esto pasa el exilio de él se exila, que sé yo, 40 años, se va a hacer lo que hace, de momento vuelve cuando entran. Posiblemente el emperador en turno tenía que entender quién era él porque él fue príncipe en Egipto y había sido desterrado. O tampoco fue desterrado, él huyó, dice la Biblia. Él huye. Las películas no lo ponen como si lo fueran a desterrar y lo pusieran en el punto en el desierto que dividía lo que era el territorio de Egipto con las tierras. No, eso no es verdad. Eso la Biblia no dice eso. Es más, ni la historia. Porque realmente en la historia secular, todo lo que tenía que ver con él se trató de borrar. ¿Sabes qué? Uno tiene que indagar. Entonces, ¿cómo él entiende estas cosas? Dios toca el corazón del hombre porque él no estaba conectado con el pueblo de ninguna manera. Él no estaba conectado. Entonces, cuando tú miras la historia es un poquito confusa porque te habla que ciertamente Moisés tiene que ver con los diseños de muchas ciudades que se hicieron. Cuán cierto sea eso, por lo que la historia secular te cuenta. La Biblia no trata de explicarte eso.
Se trata de explicarle el llamado de este hombre y el propósito que Dios tenía con él, ¿verdad? Y tiene que cortar la historia para llevarnos directamente. Otra que él está escribiendo su propia historia o alguien más la está escribiendo. Que ese es el debate teológico. Hay unas cosas y hay unos detalles que nosotros asumimos, pero no es que la Biblia lo dice. Y no, oye, no es malo asumir, ¿verdad? Uno tiene que componer, ¿verdad? Para darle lógica a los relatos. Y aquí mismo, si sabemos que su madre fue quien lo cría, pero tiene que haber sido supervisada, ¿sabes? ¿Sabes cuán riesgoso era que se enteraran de que Moisés era hebreo? En el palacio. O sea, cómo ella explica, o cómo la historia ve esto, o nosotros bíblicamente vemos el hecho de que una princesa de Egipto justifique o diga que Moisés era su hijo. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Tú sabes, es como si Elizabeth cogiera al hijo mío y le dijera al marido, no, si este es hijo mío, y muchacho, cuando tú pariste a este muchacho. ¿Me están entendiendo? Eso no sucedió. ¿Y cómo tú le explicas eso a Héctor, Elizabeth? ¿Me están entendiendo? ¿Sabes? ¿Cómo yo explico eso? Sabiendo que, ¿sabe lo que pasa? Que sabiendo que él era descendiente de la nación, que cuando este faraón entra en guerra con el faraón que está, lo derroca. Por eso es que él se desentendía de José. ¿Y de dónde viene, de qué descendencia viene Moisés? De José. Ah, entonces eres hijo mío. Lo voy a dejar ahí para que piensen. Pero me están entendiendo, mis hijos. Piensen en eso, entonces eso son cositas que primero que oxigenan el cerebro, pues te ponen a pensar. Okay, y otra cosa es que entonces nos da la historia más clara. Lo que estoy pretendiendo, el gap que hicimos entre lo del libro de Génesis, para que ustedes vean la historia de quién escribe el libro de Génesis. O sea, mi gente, él tiene que, independientemente de que Dios inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco, la historia del personal está detrás de sus escritos. ¿Me están entendiendo? Cómo él veía las cosas o cómo él las entendía. Todo escritor tiene una forma de escribir y de entender las cosas. Y usted créame que las experiencias, lo primero que, y vamos a seguir con Éxodo cuando vengamos el miércoles para que vean lo que sucede aquí, muchachos, es que hay que ver qué era lo que permeaba la mente de Moisés. O sea, si Dios no trabaja con Moisés primero, ninguno de estos 5 libros se hubiesen escrito. Porque si alguien estaba contaminado con idolatría, mis hijos, era Moisés. Él era príncipe de Egipto. Y él le servía a las mismas deidades que el resto del pueblo. Amén. So, que hasta aquí está el estudio del día de hoy. Lo vamos a continuar el miércoles que viene. So, yo espero que haya sido de edificación para sus vidas. Dios les bendiga.